Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, recordemos que estamos, ¿cierto?, en el estudio de Lucas capítulo 1 todavía. Estudiamos la semana pasada hasta el versículo 38, y aquí nos correspondería entonces avanzar del versículo 39 en adelante. Dios sorprende con su soberanía y el lugar de las mujeres y las profecías. Eso va, digamos, el tema central de esta lección. Usted, naturalmente, cuando haga su propio estudio y revise, puede poner otros títulos de algo que usted quiera destacar. Por ejemplo, en este estudio se manifiesta mucho la presencia del Espíritu Santo en estos siguientes versículos, así que en base a eso hablamos de el lugar que Dios le da a las mujeres por el poder del Espíritu, y también del poder de las profecías, también por el poder del Espíritu. Entonces, en base a eso, vamos al capítulo 1, el versículo 40. Estamos hablando de María. ¿Ya? Espera un poquito. Ahí sí. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entendamos que en aquellos días es la continuidad de la conversación que tuvo el ángel con María, el ángel Gabriel con María, y luego de esa conversación, cuando María le dice al ángel: hágase conmigo conforme a su voluntad, de aquí la sierva del Señor, el ángel se apartó. Y luego María preparó viaje para ir a la ciudad. Esta palabra fue de prisa. A ver, esta palabra de prisa puede traducirse como con diligencia. Entonces, levantándose María fue deprisa, fue con diligencia, fue con preocupación, no desesperación, sino que avanzó para seguir en el proceso en el que ella se encontraba, y se fue a una ciudad de Judá y entró. Fíjese cómo Lucas usa las expresiones: y entró en casa de Zacarías. ¿Y qué hizo? Saludó a Elizabeth. Es decir, no fue a ver al dueño de casa, pero sí lo nombra Lucas. Entonces, fíjese que para Lucas no hay ningún conflicto entre el hombre y la mujer. Hay un proceso absolutamente sano, natural, donde la mujer cumple un rol y el hombre cumple otro rol, y juntos complementan. Recordemos que Elizabeth y Zacarías, ambos eran familias sacerdotales, que ambos eran temerosos de Dios, que ambos eran piadosos, y aquí Lucas los vuelve a mencionar en igualdad de condiciones, solo que el detalle es que María no fue a ver a Zacarías, fue a ver a su prima, a Elizabeth, ¿ya? Entonces, y lo deja muy claro: saludó a Elizabeth, entró a la casa. No quiere decir que pasó de largo a Zacarías, sino que se quedó a conversar con saludares, fue a estar con Elizabeth. Ahora, aquí tenemos una enseñanza muy importante. Vemos a María y también vemos a Elizabeth. Tenemos dos mujeres. Estas dos mujeres que están siendo usadas por el Señor para cosas especiales, para algo, no es cosas, sino que para algo muy súper especial. Y esto nos trae a la memoria Éxodo capítulo 1, versículo 17, en donde la Biblia nos habla de dos parteras. Las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Qué es lo que había dicho el rey de Egipto? Que mataran a todos los niños menores de 2 años. ¿Cómo era el proceso? Ahí mismo en el Éxodo capítulo 1 aparece. Lo que tenían que hacer era, si era varón, inmediatamente tirarlo al río. Un tipo de aborto, ¿eh? Si era mujer, tenía derecho a vivir. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto, el faraón, veía que el pueblo de Israel estaba creciendo, y que los israelitas eran hombres fuertes, ¿eh?
fornidos, y además que trabajaban en trabajos pesados, entonces mantenían un ejercicio mucho más que los egipcios. Entonces, ¿qué pasaría si todos los israelitas se ponen de acuerdo y hacen un levantamiento? Iba a ser difícil para Faraón poder resistir a eso. Y por eso tomó la decisión de matar toda una generación. Pero hay mujeres, en este caso, dos mujeres, están los nombres que yo no los registré acá, que eran las encargadas, ¿cierto? Eran las obstetras del momento, pero ellas, ¿qué hicieron? Tuvieron temor de Dios. Es decir, tuvieron más temor de Dios que del hombre. El rey de Egipto, para que usted tenga una idea, era algo así como el Dios para los egipcios. O sea, no solamente era rey, sino que también era Dios. Su palabra era palabra de autoridad absoluta. Entonces, por eso que al rey de Egipto, al faraón, le costó mucho aceptar que los israelitas fueran a adorar a su Dios, que salieran del país, porque él era Dios. Entonces, ¿por qué tienen que ir a otro lado si aquí está Dios? Él era Dios. Pero las parteras, que eran israelitas, tuvieron temor de Dios más que del rey de Egipto, más que Faraón. El Faraón, fíjese que mandó matar a todos los niños de Israel, menores de 2 años. ¿Qué no iba a hacer con dos parteras, con dos mujeres débiles? Las podía liquidar rápidamente, pero las mujeres tuvieron temor de Dios. Y aquí nos demuestra la valentía, la fortaleza, la determinación que tuvieron estas mujeres. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, o sea, desobedecieron una orden directa. Esto, queridos, también tiene que ayudarnos a aplicar, porque cuando aplicamos el libro de Romanos y decimos, no, hay que tener respeto a la autoridad, hay que tener respeto a la autoridad mientras la autoridad no nos obligue a desobedecer a Dios. ¿No? Si la autoridad del momento, en cualquier país que estemos, nos obliga a desobedecer a Dios, tenemos que ser temerosos de Dios antes que los hombres, siempre. Y ellas hicieron así, no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿No? Bueno, después el faraón les pidió cuentas de por qué habían hecho eso, y las mujeres le dijeron, lo que pasa es que los niños israelitas las mujeres son muy fuertes, las mujeres israelitas, y antes que nosotros lleguemos a hacer el trabajo de parto, ellas ya han dado a luz, entonces ya no tenemos tiempo nosotros de decidir. Esa fue la excusa que ellas pusieron, pero en el fondo claramente era el temor a Dios antes que a los hombres. Y preservaron la vida de los niños. Este acto de valentía de estas dos mujeres permitió que un personaje llamado Moisés apareciera. Pero fíjese lo que pasa con las parteras en el versículo 21 de Éxodo 1, que si por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Guarde esto, querida hermana, sobre todo, a las mujeres que están aquí en este estudio, y también los varones, para respetar la fe con la que la mujer hace servicio al Señor. Por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, es decir, esas mujeres fueron prosperadas por Dios directamente. No sabemos nada de sus esposos, de sus varones, no sabemos nada, pero sí está claro que la bendición a esos hogares llegó a través de la mujer. ¿Ya? Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Esto es algo muy parecido a lo que pasó en la casa de Obed Edom, quien tuvo el arca por 3 meses y su casa fue bendecida. Él fue bendecido, pero también su descendencia y sus hijos, su familia. Esto nos da una enseñanza muy clara a nosotros de cuando el Señor bendice a una persona temerosa, la familia muchas veces se beneficia de esa bendición. Y cuando somos nosotros temerosos de Dios, inevitablemente genera una influencia de bendición de parte de Dios a todo nuestro entorno, porque lejos está de pensarse, de tener razón una persona que pueda decir, yo hago mi vida como quiera,
y a nadie le importa. No. Si una persona decide drogarse, decide tomar, portarse mal de cualquier manera, portarse mal, esa persona afecta su vida, pero también afecta la de los demás. Hay personas que son afectadas directa e indirectamente. Depende del efecto, es la cantidad de personas que puede ser afectada. Pero lo mismo ocurre si es al revés. Es decir, si yo decido, una persona, un individuo, decide servir a Dios, serle fiel, ser obediente, entonces también su casa será bendecida. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos 16:31, el apóstol San Pablo le dice al carcelero que va a ser bendecido él y toda su casa si es que creen en el Señor Jesucristo. Ojo con esto. No se vaya a pensar que con que uno se salve en la casa, toda la familia va a ser salva. No. Esto es un efecto, digamos, dominó. Si una persona se convierte, lo más probable, de verdad, y conoce a Jesús, lo más probable es que la persona más cercana que esté a su lado también lo va a conocer, y después el tercero y el cuarto, y todos en manera individual van a tener que tomar una decisión. Pero si realmente una persona ha tenido un encuentro con Jesús, el efecto va a ser siempre una onda expansiva de manera positiva, lo que va a indicar que la bendición no solamente llega para un individuo, sino también para todo su entorno. Tengan tranquilidad, tengan seguridad, si es que tú eres el primero en conocer a Jesús, el primero en buscar en la palabra de Dios, el primero en tu familia, tranquilo, porque el Señor está trabajando para beneficio de toda la familia. Téngalo eso muy claro, muy seguro, trabaje con eso, tómelo como un rema para su vida y crea que por ser una persona temerosa de Dios, Él va a prosperar toda la familia. Él va a ir ordenando todas las cosas. Y ahí aparece, ¿cierto?, el chiquitito Moisés, que cambia la historia de Israel, cambia toda la historia de Israel. Así que tenga eso muy, muy claro. Cómo una decisión que usted tome puede afectar a tantas generaciones, a tantas generaciones. Entonces, hay que ser muy serio al tomar la decisión de servir, obedecer al Señor, con todo, con fe, con seguridad. ¿Por qué? Porque el efecto que puede producir en los demás es un efecto que siempre es multiplicador, siempre es una onda expansiva. Nunca una decisión queda solo para uno. Siempre afecta a alguien más. Y mientras mejor tomamos la decisión, más en forma positiva va a afectar a los demás. Ahora, volvamos a María. Ella, María, escuchó la proclamación que le dio el ángel, que es lo que iba a pasar. Le habló de su prima también, que ya estaba embarazada en su vejez, y fue con diligencia a investigar qué estaba pasando con su prima. ¿Ya? Y ahí se produce el encuentro ahora de estas dos mujeres, pero del Nuevo Testamento. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire qué hermoso es esto. Esto nos da para mucha conjetura, porque recordemos que fue el Espíritu Santo quien vino sobre María y engendró en ella. Entonces, el Espíritu Santo, esto nos puede hacer pensar que el pequeño Jesús en su vientre y María estaban con la permanente presencia del Espíritu Santo. Aunque teológicamente nosotros tenemos claro de que en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 a la iglesia, mucho después de este suceso que estamos hablando, unos 35 años posterior, el Espíritu Santo viene sobre los 120 que están orando, y ahí el Espíritu Santo bajó y nunca más se devolvió hacia el cielo. Antes el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento, bajaba, descendía, tocaba a una persona, llenaba a una persona y volvía a subir. No estaba en forma permanente acá, en la tierra. Llenaba a un profeta, a un sacerdote, algo pasaba. Entonces, esta experiencia de que Elizabeth ahora fuera llena del Espíritu Santo es una experiencia novedosa.
por decirlo menos, es novedosa, es extraño. Ella nunca había experimentado eso, ni nadie en 400 años, no hay registro de que el Espíritu Santo haya descendido hasta ese momento, cuando vino sobre María, y ahora vino sobre Elizabeth. ¿Ya? Vino sobre Elizabeth. La criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre. Fíjese que esto es tan importante para aquellas personas que siquiera tienen algún pensamiento abortista, porque hay conciencia, hay vida espiritual, hay sangre corriendo en una criatura. Y cuando este bebé tenía alrededor de 6 meses de gestación, puede sentir qué es lo que está pasando en su exterior. Entonces Juan salta dentro de su vientre, se mueve dentro del vientre, y Elizabeth en ese momento fue llena del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo que también nos implica de que, bueno, si Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿por qué no el pequeño Juan también? ¿Ya? Está absolutamente posible. Y exclamó a gran voz Elizabeth y dijo: bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, Elizabeth bendice a María: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, o sea, Jesús. Y luego la pregunta que la ubica a ella en la posición que debe ubicarse, que es: ¿quién soy yo? Esta pregunta es la que nosotros tenemos que hacernos siempre. ¿Quién soy yo? Dice que la madre de mi Señor, fíjese, esto es tan bonito la relación de María con Elizabeth, porque Elizabeth está reconociendo a María, está reconociendo en María que es la madre de mi Señor, está valorando a María, la está exaltando. Hay una relación cercana, espiritual, no por ser pariente, aquí es lo menos importante el parentesco sanguíneo, pero acá hay una relación espiritual entre estas personas. Aprovecho esta oportunidad también para decir: siempre que dos miembros de una familia se entregan al Señor, la relación que va prevaleciendo ahí es la relación espiritual por sobre la sanguínea. Esto es muy importante. Y eso hace que los lazos familiares se fortalezcan mucho más, porque hay una relación espiritual más que sanguínea, porque el Espíritu Santo toma el control de la relación. Cuando esto ocurre, esposo y esposa mejoran absolutamente su relación porque el Espíritu Santo guía. Padres e hijos mejoran su relación porque el Espíritu Santo los guía. Y así, eh, familiares, todos. Entonces, es una relación espiritual. Entonces, tenemos que aprender a hacer prevalecer la relación espiritual por sobre la sanguínea, la relación espiritual por sobre la amistad. Aquí también es muy importante otro detalle: hay gente que por ser amigos incluso esconden los pecados del otro. ¿Ya? Entonces, eso no es correcto. Nosotros tenemos que ser amigos mientras estamos a la luz de la palabra. Entonces, la expresión de Elizabeth: ¿por qué me concede esto a mí? O sea, ¿quién soy yo? Pero nosotros ya leímos por Lucas que Elizabeth, en cierto aspecto, si alguien mereciera ver esto, era Elizabeth, porque ella era una mujer absolutamente temerosa de Dios. Toda su vida fue intachable, buscó siempre hacer la voluntad de Dios, una persona que bien merecía, quizás no, siempre es por gracia, pero aún así el Señor busca a aquellas personas que le respetan, que le aman y que le buscan sinceramente. Entonces, por eso le tocó a Elizabeth. La expresión que la madre de mi Señor venga a mí, eh, fíjese, la madre de mi Señor es Jesús en este caso, ¿ya? Es Jesús, no es Dios, para que no haya confusión acá, ¿ya? No dice que la madre de Dios, ¿ya? Tenemos claro que en los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos enseñan que si Jesús es Dios
y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Esa es una interpretación particular, pero no es lo que la Biblia dice. Y aquí nos basamos en lo que la Biblia dice. La Biblia dice que María, según Elizabeth, es la madre de mi Señor. ¿Qué significa esto a diferencia de Dios? Señor es la manifestación de Dios en carne aquí en la tierra con un poder y autoridad de gobierno espiritual. Entonces, sí, es madre de Jesús, el Señor, Jesús el Cristo, Yeshua. De él es del Cristo, de Jesús, del Dios que se despojó a sí mismo y nació 100% hombre y necesitaba de la asistencia del Espíritu Santo para llevar adelante su vida. Entonces, no es María la madre de Dios, es la madre de Jesús, el Señor. Entonces, esta es la expresión de Elizabeth. Luego dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, o sea, cuando te escuché hablar, María, la criatura, fíjense la interpretación de Elizabeth, saltó de alegría. ¿Cómo supo María, o sea, Elizabeth, que el bebé saltó de alegría si estaba en el vientre? Lo escuchó reírse, lo vio sonreír, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Es la mamá. Y la mamá estaba alegre. Y si la mamá está alegre, el niño está contento. Entonces fue un encuentro espiritual. No fue solamente un encuentro de, amiga, tanto tiempo que no te veía, o mi parienta. No, sino que es un encuentro espiritual. Ese encuentro espiritual hizo eufórica a Elizabeth y esa alegría se traspasó también al pequeño que estaba en el vientre. Ya, si alguien está esperando bebé, ya sepa que el propósito de Dios para todos nosotros es que estemos alegres, que seamos felices, ¿ya? Que seamos felices, que los bebés, aquellas mujeres que tienen la bendición de poder tener un bebé en su vientre, sepan que el propósito de Dios es que los bebés estén alegres desde el vientre. ¿Ya? Y también el propósito para toda la humanidad es que vivamos en regocijo, en alegría, en felicidad. Ese es el estado natural para el ser humano en forma normal. No es que el ser humano viva quejándose, sufriendo, adolorido. No, el propósito de Dios es que estemos alegres en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Bueno, el bebé, la criatura, saltó de alegría en mi vientre y luego dice, bienaventurada la que creyó. Otra vez, Elizabeth está reconociendo a María, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí nos habla del conocimiento extremo que tenía Elizabeth de lo que iba a pasar, que es, digamos, la formación natural de un judío, conocer muy bien la palabra. Y ellos estaban esperando por muchas generaciones, acuérdense, eran 400 años de silencio, por lo menos, y antes de eso todavía estaba la promesa. Entonces, la promesa que el Señor le hizo primero a Abraham. Entonces, para Elizabeth, la promesa ya se estaba cumpliendo con el bebé que venía en el vientre de María, ¿no? Jesús. Y ahora María eleva una alabanza que se parece a la de Zacarías, que va a alabar después, y ambas alabanzas se parecen al Salmo 132 específicamente. Usted puede después ponerlo en la mesa y comparar. Hay mucho parecido en el sentido, ¿ya? Entonces María dijo, engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo María puede engrandecer al Señor cuando Elizabeth le acaba de decir, María, tú eres la madre del Señor? ¿Ya? Pero ¿qué entiende María? María entiende lo que muchos hoy día no entienden, era una sierva del Señor. Engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor, no a sí misma. No a sí misma. Si María
pudiese comunicarse con nosotros hoy día desde el cielo, María diría, no me adoren a mí, hagan lo que Jesús dice. Eso es lo que diría María, porque su corazón siempre fue exaltar, reconocer, valorar, seguir y convertirse incluso en discípula de Jesús. Entonces, ella muy agradecida de todas las personas que le reconocen toda su labor, su autoridad, pero ella espera que se adore al Señor. Engrandece mi alma al Señor, ¿ya? Al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Se da cuenta? O sea, que usa los dos términos, Señor y Dios, ¿no? Entonces, Señor y Dios. Señor, digamos, hacer una conexión con la expresión de Elizabeth. Pero luego dice, y mi espíritu se regocija. O sea, estaban eufóricas las dos. Ese es el estado de vida de un discípulo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, está regocijado, ¿ya? Me acuerdo la Benita, que aquí la estoy mirando yo, siempre andaba cantando una canción, y el cristiano no puede estar enojado, ¿ya? El cristiano no puede estar enojado, ¿ya? Esa es una verdad. No es que esté prohibido molestarse por algo, no, sino que el estado constante, la curva siempre debe ser hacia el regocijo. No es que uno se obligue a estar regocijado, sino que la presencia del Espíritu Santo te permite estar con gozo aún en la aflicción, aún en la dificultad, aún en la enfermedad. Entonces, pero ¿por qué tengo tanto gozo si debería estar llorando en este momento? Es porque Dios, su presencia, nos produce regocijo, ¿ya? Entonces aquí las dos mujeres estaban eufóricas. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconoce a Dios y que la salvación no viene por ella, sino de parte de Dios, en Dios mi Salvador, porque ha mirado qué, fíjense lo que dice María, la bajeza de su sierva. Estas son expresiones directas de María. Yo creo que esto es casi lo más exacto que hay. ¿Por qué? Lucas, recuerde que estudió minuciosamente, investigó, conversó, habló, no había Google en ese tiempo, entonces Lucas se dedicó a buscar, a conversar. Y una de las personas con las cuales conversó largamente, según dice la tradición, fue con María. Entonces, estas expresiones de Elizabeth y de María son expresiones que de primera fuente recibió Lucas, son de primera fuente. Por lo tanto, estas expresiones son puras, son directas de María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, yo estoy muy por debajo de lo que merezco, pero el Señor miró la bajeza de su sierva, y desde ahora, dice ella, me dirán bienaventuradas las generaciones. Ella sabía que eso iba a ocurrir. Fíjese cuándo. Las generaciones. ¿Por qué? Cuando el ángel le apareció a María, el Espíritu Santo vino sobre ella. La experiencia de ser llena del Espíritu Santo le aclaró nítidamente cuál iba a ser el poder, la autoridad, la gracia de Jesús que iba en su vientre y lo que iba a ocurrir con ella en el futuro. Es decir, no es que esté mal reconocer y valorar, porque algunas iglesias también menosprecian, subestiman la tarea de María. Si bien María no es la madre de Dios, porque es imposible que eso ocurra, pero sí es la madre de Jesús, es la madre del Señor, y por lo tanto es una mujer digna de reconocimiento, de valor. Si las mujeres quisieran tener un ejemplo a seguir, María es un tremendo ejemplo a seguir. No hay que menospreciarla, subvalorarla. Es tremenda, porque ella misma, el mismo Señor dejó que Lucas dejara estampado bajo inspiración divina que todas las generaciones iban a decir bienaventurada hasta que Jesús venga. Entonces es un reconocimiento natural, obvio, y que no nos deja mal a nadie, ni nos deja peor. Es un reconocimiento absoluto a una mujer completamente especial. Y ella lo reconoce así. También lo está reconociendo Elizabeth, las dos amigas. Porque me ha hecho grandes cosas el poder, el poderoso, santo es su nombre. ¿Quién le ha hecho grandes cosas? El poderoso, Dios.
Entonces, ¿a quién está reconociendo María? A Dios, a Dios. Esto es lo que usted tiene que tener en cuenta, que María valora, reconoce y pone a Dios en la posición que le corresponde, y ella se pone en la posición. Yo, una mujer que está aquí abajo, y Dios puso su mirada en mí, y su misericordia es de generación en generación, es decir, esto no va a parar nunca. Entonces, gracias a que María reconoce, ella tiene una bajeza, pero el poderoso quiso acercarse a ella por misericordia. ¿Pero por qué se acercó Dios a María? Porque María le teme. Cuidado con esto. Si hemos de conocer más profundamente a Dios, tenemos que aprender a tener temor de Dios. Temor de Dios significa entender que Él está mañana, tarde y noche con nosotros en cualquier lugar donde estemos, y no solamente cuando vamos a una célula o a una reunión de iglesia, o vamos a una misa o a un culto, donde quiera que vayamos, no solamente en ese lugar está Dios. Algunos piensan que Dios está en el templo y que de ahí no ve nada, o cuando se nubla, Dios no puede mirar. No. Y algunos creen que pueden decir algunas mentiritas chiquititas y Dios no se va a dar cuenta, es sordo, que no va a ver las acciones que está haciendo en contra de su prójimo, que Dios es ciego, o que Dios no escucha las palabras vanas que salen de nuestra boca cuando insultamos o nos quejamos excesivamente. Le parece a la gente que Dios no está escuchando, pero Dios está escuchando y atento. ¿Y sobre quién viene la bendición? Solo sobre aquellos que le temen. ¿Quieres ser bendecida, bendecido por el Señor? Entonces activa en ti el temor de Dios. Temor significa respeto. Saber que Dios está. Saber que no podemos hacer lo que queremos. Saber que Él está cuidando y velando por cada uno de nuestros movimientos. Sigue María, ¿ya? Hizo proezas. Con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El trabajo de Dios siempre tiene que ver con exaltar a los humildes. Por eso la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La humildad es una característica propia de un hijo de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo se vuelve humilde. Fíjese que María era humilde antes de ser llena del Espíritu Santo. ¿Ya? Ella respetó la dirección de Dios antes de ser llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la virtud, la posibilidad, el beneficio que María no tenía, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? A los hambrientos colmó de bienes, pero aquí pasó, a los ricos envió vacío. ¿Quiere decir que Dios tiene preferencia por los pobres que por los ricos? No, bajo ningún aspecto. Lo que pasa es que muchos se enriquecen en base a su vanidad y adoran la riqueza, y a eso Dios no les puede dar bendición, pero tampoco le da bendición a los pobres, pobres financieramente o pobres de bienes, tampoco le da bendición si no son temerosos de Dios. Es decir, Dios bendice a quienes le temen, sean ricos o sean pobres, ¿ya? Pero María en el poema que está escribiendo, hace este contraste entre el pobre y el rico, entre el hambriento y el que está saciado, ¿ya? Entonces, esto es muy importante hacer ese contraste que hace María, entenderlo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Israel lo usa ahora como un personaje, como Jacob, que se llegó a convertir en Israel, socorrió a Israel, pero también como el pueblo de Dios, acordándose de las misericordias, de la cual habló a nuestro Padre. Aquí está diciendo, se acordó Dios. No es que Dios se olvide, pero es una forma de decir en los poemas de los Salmos, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. Es decir, Dios se acordó, o sea, por fin estamos viendo lo que Dios dijo que haría. Entonces, Dios se acordó, eso significa esa palabra. Pero ¿se acordó de qué? De lo que habló con Abraham. No es que Dios se haya olvidado, ay, ¿verdad que tengo que hacer algo? No, Dios llevó el proceso, pero para María, este es el momento en que Dios, comillas, se acuerda. Este es el momento en que Dios está haciendo efectivo lo que dijo en su palabra. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. ¿Y qué dijo? Que su descendencia iba a ser, ¿cuál es el término? Para siempre. Esto nos habla
de que María también está viendo en este poema que escribe, que canta, está viendo que su bendición, la bendición que ella trae ahora es sempiterna, es para siempre, es para siempre. Es decir, ya no es una bendición terrenal de un Israel terrenal, sino que María está viendo una bendición espiritual de un Israel espiritual, va más allá de la existencia del pueblo de Israel como tal, ¿ya? Entonces, va mucho más allá. Y nosotros, que somos la iglesia, que cree en Jesús, somos injertados a Israel y por lo tanto la promesa de Abraham es también para nosotros. No por sangre, sino por el Espíritu. Entonces, todas las promesas que el Señor le dio a Abraham son promesas que son propias también para nosotros, porque somos descendientes espirituales de Abraham. ¿Cómo llegamos a ser descendientes de Abraham? A través de Jesucristo, ¿ya? Ahí pasamos a ser descendientes de Abraham. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Si uno suma los 6 meses que tenía de embarazo Elizabeth, más los 3 meses que se quedó María, a María le salió barriguita en esos 3 meses y es muy probable que María hubiese estado presente en el parto de Elizabeth. Nada nos dice la Biblia sobre eso, pero es muy probable porque suman los meses, ¿ya? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ya? Ahora entonces ya nace Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, fíjese la palabra otra vez, se regocijaron. Ya vimos que Elizabeth se regocijó, ya vimos que María se regocijó, ya vimos que Juan en el vientre se regocijó. Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vivamos en regocijo, en regocijo, ¿ya? Y por eso Él extiende hacia nosotros su misericordia, ¿ya? Pero ahora los vecinos, ahora ya, acuérdense que Elizabeth se encerró por 5 meses y de pronto apareció con barriga, una mujer mayor, anciana ya, aparece con barriga, entonces la gente entendió que Dios había tenido misericordia de ella, se regocijaron con ella, se alegraron con ella y estaban ya felices de ver que había dado a luz un hijo. Esperaron los 8 días y vinieron para hacer la tradición, la circuncisión del niño. Aquí hagamos una diferencia. El judío circuncida a un niño al octavo niño, o sea, al octavo día. Los católicos y algunos evangélicos bautizan a los niños y otros evangélicos y nosotros presentamos a los niños. Son 3 cosas diferentes que se hacen en acto para los niños. La circuncisión tiene significado especial para los judíos, que habla del pacto que Dios estableció con Abraham, ¿no? El bautismo para los católicos y evangélicos que hacen bautismo con los niños es un bautismo de inserción a la familia espiritual o a la institución que ellos pertenecen. Y la presentación tiene que ver más también con la tradición, porque los padres de Jesús llevaron al niño a ser presentado al templo, ser presentado. Entonces, la presentación es un compromiso más de los padres de reconocer que el hijo es proveniente de Dios, que es un beneficio divino tener un hijo, y se hace un compromiso absoluto de poder guiar y cuidar a ese hijo en el temor de Dios, ¿ya? Luego el hijo puede tomar las decisiones que quiera respecto de la fe de sus padres o no. Eso es la presentación. Entonces, son distintas acciones. Aquí, como estamos hablando del contexto de los judíos, se lleva a Juan para ser circuncidado. En ese momento le ponían el nombre y la gente, todo, o sea, era un suceso a toda la comunidad. Imagínense, son 400 años que no había ocurrido algo extraordinario y viene a ocurrirle justo a ellos, ahí en ese lugar. Entonces estaban todos muy entusiasmados con lo que estaba pasando y fueron, acompañaron
a Elizabeth, acompañaron a Zacarías que no podía hablar, y le dice, bueno, hay que ponerle el nombre del papá, que es lo que era la tradición. ¿Ya? Pero Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan. Y ahí entraron a una discusión, todos opinando. Es como, bueno, el primer niño que nace. Todos quieren ponerle el nombre. Entonces todos quieren poner Zacarías, pero la mujer le preguntó a su esposo, él escribió en una tablilla y dijo, Juan será su nombre, es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Ya? Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua. Y habló. ¿Qué hizo Zacarías? Bendijo a Dios. Bendijo a Dios. Y aquí Zacarías comienza su propio salmo, que es muy similar, como dijimos, al Salmo 132 y a lo que dice María. Entonces, pero fíjense el momento, imagínense usted el momento, todos eufóricos, contentos, alabando, regocijados, estaban maravillados de lo que estaba pasando. ¿No? Y se llenaron de temor todos sus vecinos, fíjense todas las veces que usa la palabra todos, se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues es este niño? Será este niño. Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, fíjese el efecto que produjo. Vuelvo a insistir, una decisión personal nunca es personal, siempre afecta a más personas, siempre. Entonces, todos se llenaron de temor, los vecinos, ¿por qué? No de miedo, sino que estaban disfrutando lo que estaba pasando, reconociendo lo que Dios estaba obrando. Y se corrió la voz por todas las montañas porque una mujer anciana dio a luz un hijo. Y todos hablaban de que a Zacarías quedó mudo porque fue una manifestación divina y todos conversaban. Ese era lo que se comentaba por todos los TikTok, por los Instagram, por los grupos de WhatsApp. Todos hablaban del tema de Zacarías, de Elizabeth, de Juan, de por qué no le puso Zacarías. Todos opinaban, era la noticia del momento. Pero la pregunta era, ¿quién será este niño? Algo especial hay con él, sin duda. Y Lucas expresa, para terminar este relato, dice, la mano del Señor estaba con ese pequeño. ¿Ya? Estaba con él. ¿Ya? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ahora otra vez vemos la presencia del Espíritu Santo. Vimos cómo llenaba a María, cómo llenó a Elizabeth, ¿eh? Y cómo llena a Zacarías ahora. El Espíritu Santo está manifestado plenamente. Y cuando el Espíritu Santo tocó a Zacarías, lo llenó, Zacarías comenzó a profetizar. ¿Y qué dijo? Lo mismo que María, con otras palabras, lo mismo que el Salmo 132, con sus propias palabras. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido. ¿A quién bendice? Primero a Dios. ¿Ya? Dios. Y ha redimido a su pueblo. Es decir, está hablando directamente Zacarías de la redención. Y también dice, nos levantó un poderoso Salvador. O sea, Zacarías, en todo el tiempo que no pudo hablar, estaba claro, claro. El Señor le aclaró muy bien lo que estaba pasando, que venía el Salvador, no por el lado de Juan, sino que Juan iba a ser quien le abriera el camino. Vamos a leerlo más adelante. Poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Por qué? Porque el Señor, recuerde que leímos en Samuel, que el Señor le había prometido a David que de su descendencia iba a haber el siervo que iba a reinar para siempre. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Aquí hay una interpretación de Zacarías, pero la profecía no pierde su sentido, porque salvación de nuestros enemigos, él entiende que quizás una salvación temporal, como muchos esperaban que Jesús fuera ese revolucionario que liberara a los judíos de la mano opresora de los romanos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto con Abraham. ¿Ya? Entonces ahora Zacarías habla del pacto con Abraham, que nuestro padre que nos había de conceder. Es decir, Zacarías está reconociendo la acción del Salvador
que hay un pacto entre Dios y Abraham que lo cumple, ¿ya? Y anteriormente él había dicho, ¿ya?, que ese pacto de Abraham pasaría por la casa de David. Acuérdense, Abraham, después de otras generaciones viene David. Que librado de nuestro enemigo, sin temor le serviríamos. ¿A quién le vamos a servir? A Dios. Recuerde la figura de Israel, esclavo de Egipto, ¿ya? Y el llamado de Moisés era: deja salir mi pueblo para que me adore, ¿ya? Entonces, para adorar a Dios hay que estar libres. En este caso, el pueblo de Israel está sujeto al imperio romano. Entonces ellos no se sentían libres ni satisfechos porque el imperio romano los tenía oprimidos con tributos y todo, como suele ocurrir con los imperios. Entonces, él dice: vamos a ser libres para poder adorar a Dios en santidad y justicia delante de él. Lo que no sabía Zacarías, y no sabían muchos judíos, y muchos judíos hoy día no lo entiendan, es que Dios iba a sembrar el jardín del Edén en el corazón del hombre. Que no es una libertad temporal, humana, terrenal, política, sino es una libertad espiritual que sobrepasa lo terrenal, sobrepasa lo político, sobrepasa los gobiernos de turno. Va más allá que eso, porque habla de eternidad, ¿no? Y tú, niño, ahora se refiere directamente a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fíjese, lo dijo claramente el papá de Juan. Este es el trabajo del niño. Queridos padres, sus hijos tienen un propósito definido aún antes de nacer. Y es muy importante, la palabra dice que los niños son como saeta. Saeta. Entonces es importante que nosotros los padres, que ustedes los papás, puedan dirigir la dirección, que puedan dirigir el destino de sus niños a un temor permanente de Dios. Porque el propósito de Dios en un niño se consigue a través de la presencia de Dios. Y si hoy día hay muchas personas que no le encuentran sentido a su profesión, que fueron profesionales a la fuerza o que no pudieron ser profesionales y que no tienen satisfacción en su vida, lo único y lo más seguro es que no han tenido un encuentro personal con el propósito para el cual Dios los creó. Y por eso tienen insatisfacción, aunque sean personas muy buenas, con alto rendimiento en sus tareas, en lo que hagan, pero sin satisfacción plena. ¿Por qué? Porque no encuentran el propósito. Aquí Zacarías ya predetermina, no porque él lo dijo, sino porque el Señor se lo reveló a Zacarías, que él iba a ser el profeta del Altísimo, que iba a preparar el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba a traer para dar salvación, al conocimiento de salvación al pueblo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista después? El arrepentimiento. No es posible tener un encuentro con el Señor si no hay arrepentimiento. Eso es fundamental. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿ya?, desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es decir, el profeta, el niño que estaba naciendo Juan, iba a ser quien abría el camino para que la misericordia de Dios llegara al ser humano, para que la luz alumbrara sobre las tinieblas y para que los caminos, para que nuestros pies fueran encaminados a la paz. ¿Qué paz? Paz con Dios. La paz con Dios se logra a través de la muerte de Jesucristo. Esa paz que se logra a través de la muerte de Jesucristo, si estoy en paz con Dios, puedo vivir en paz con el resto del mundo. El Salmo 132, yo lo puse acá, dice lo mismo. En verdad, juró Jehová David, no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, ¿ya? Y luego tu trono será para siempre.
Son los mismos términos que usa María y que usa Zacarías, porque Jehová ha elegido a Sion, a Israel, por habitación para sí. Fue un antojo de Dios, fue porque Dios quiso, no es que Israel tenga algo especial. Dios quiso que fuera así, porque la he querido, dice, Dios quiso que así fuera. ¿Ya? Sigue el Salmo 132, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, lo mismo que decía María, que dijo María después, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos voces de júbilo. Otra vez la palabra de regocijo, de alegría, de júbilo. Dios quiere que vivamos en ese estado y por eso trae vestir salvación a sus sacerdotes. Acuérdense que Elizabeth y Zacarías eran de las familias sacerdotales y aquellos que están separados por el Señor para propósito especial, sus santos. Hoy día nosotros entendemos que somos santos por la presencia del Espíritu Santo y que somos sacerdotes por el propósito de Dios que nos lleva a ser intercesores. Haré de ustedes reyes y sacerdotes, lo dijo Pedro. Entonces se complementa. Y aquí está en la versión Reina Valera 1960, esta y esta otra está, para mi gusto, un poquito más claro. Dice, aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. ¿Quién es el ungido? Jesús. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Tranquilo con los que se levanten contra el Señor o contra nosotros, porque el Señor se encarga de los enemigos. Él es luz, y la luz prevalece sobre la oscuridad. Termina el versículo 80 acerca de Juan, dice, y el niño crecía y se fortalecía, ¿dónde? En espíritu. En espíritu. ¿Qué hizo que Juan fuera un niño distinto? Que sus padres le enseñaron a tener temor de Dios. Lo más importante que nosotros podemos y debemos enseñar a la siguiente generación es a tener temor de Dios. Un niño que crece con temor de Dios es un niño que vive una vida de éxito segura. Si tú le enseñas a tu niño, no, si da lo mismo lo que el niño crea, para allá, para acá, da lo mismo, no es lo mismo. La inseguridad, la depresión, las angustias vienen y no tienen cómo superarlos, porque no hay temor de Dios, no tienen dónde buscar. Otros dicen no, que busque en sí mismo, y no si uno no es suficiente poderoso ni siquiera para resolver sus propios problemas. Necesitamos la asistencia divina y por eso debemos hacer que nuestros niños crezcan fortalecidos en el Espíritu. ¿Dónde estuvo Juan? En lugares desiertos. Él rápidamente se apartó para prepararse para el momento de su manifestación en Israel. Dios lo apartó, lo tuvo en lugares desiertos, es decir, esto también es muy importante. Si hay un propósito de Dios para tu vida, hay que apartarse. No necesariamente tenemos que irnos al desierto, que tenemos harto aquí en Atacama, nosotros, desierto de Atacama, sino tenemos que aprender a elegir bien con quién nos vamos a juntar. Si tú te juntas solamente con personas que no tienen vida espiritual, te va a costar mucho tener vida espiritual. Es muy importante apartarse intencionalmente, apartarse y unirse a aquellas personas que piensan como tú estás pensando. ¿No? Entonces, cerramos esta reflexión pensando, ¿cierto?, en que Dios, a través de su Espíritu Santo, trajo regocijo sobre María, sobre Elizabeth, sobre Zacarías, que María y Zacarías escribieron, cantaron, hicieron su cántico tan parecido al Salmo 132, y también reconocer que hay un propósito de Dios para cada persona y que Dios no hace diferencia entre un hombre y una mujer, todos somos siervos del Señor. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él.
Pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.